Estudios de la Torá por Moshe ben Abraham. Dvarim 44, 5. Palabras de Deuteronomio de Barim 2, 2, 30. Finalmente Adonai me dijo a mí: ya han estado circulando esta montaña por suficiente tiempo. Diríjanse al norte, y da esta orden al pueblo. Pasarán por el territorio de sus parientes los hijos de Esaf que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes, así que tengan cuidado, y no se metan en peleas con ellos. Porque yo no voy a darles nada de su tierra, no, ni siquiera para pararse sobre un pie, puesto que ya he dado el monte Seir a Esaf como su posesión. Páguenles dinero por la comida que coman, y páguenles dinero por el agua que beban. Porque Adonai su Elohim los ha bendecido en todo lo que sus manos han producido. Él sabe que ustedes han estado viajando por este vasto desierto. Estos 40 años Adonai su Elohim ha estado con ustedes. Y no les ha faltado nada, así pasamos a nuestros parientes los hijos de Esaf que vivían en Seir, dejamos el camino por el Arabá desde Eilat y Etzion Geber, y nos volvimos para ir por el camino por el desierto a Moab. Adonai me dijo: no seas hostil hacia Moab ni pelees con ellos, porque yo no les daré nada de su tierra para poseer, puesto que ya yo he dado a los hijos de Lot como su territorio. Los Emim vivían allí, un gran y numeroso pueblo tan altos como los Anakim. Ellos también son considerados Refaim, como son los Anakim, pero a los Moabim llamen los Emim. En Seir vivían los Orim, pero los hijos de Esaf los desposeyeron y los destruyeron, asentándose en su lugar. Israel hizo similarmente en la tierra que llegó a poseer, cual Adonai le dio. Ahora muévanse y crucen el Vadi Sered. Así que cruzamos el Vadi Sered. El tiempo entre que nosotros salimos de Kadesh Barnea y cuando cruzamos el Vadi Sered fue de 38 años, hasta que toda la generación de hombres capaces de portar armas había sido eliminada del campamento, como Adonai había jurado que sería. Además, la mano de Adonai estaba contra ellos para desarraigarlos del campamento hasta que el último de ellos hubiera desaparecido. Cuando todos los hombres que eran capaces de portar armas murieron y ya no eran parte del pueblo, Adonai me dijo a mí: hoy cruzarás la frontera de Moab en Ar. Cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni pelees con ellos, porque yo no te daré ningún territorio de los hijos de Amón para poseerlo, puesto que lo he dado a los hijos de Lot como su territorio. Esta también es considerada una tierra de los Refaim. Refaim, a quienes los Emori llaman Samsumim, vivían allí. Ellos eran un pueblo grande y numeroso, tan altos como los Anakim. Pero Adonai los destruyó mientras el pueblo de Amón avanzó y se asentó en su lugar, así como él destruyó a los Orim según los hijos de Esaf avanzaron a Seir y se asentaron en su lugar, donde viven hasta este día. Fue lo mismo con los Abim, que vivían en aldeas hasta tan lejos como Asá, los Kaftorim, que vienen de Kaftor, los destruyeron y se asentaron en su lugar. Levántense, muévanse, y crucen el valle Arnón. Miren, yo he puesto en sus manos a Sihón el Emori, rey de Heshbón, y su tierra. Comiencen la conquista, empiecen la batalla. Hoy yo empezaré a poner terror de ustedes dentro de todos los pueblos debajo del cielo, para que la mera mención de su nombre los hará agitar y temblar delante de ustedes. Yo envié embajadores desde el desierto Kedemot a Sihón rey de Heshbón con un mensaje pacífico. Déjame pasar por tu tierra. Me mantendré en el camino sin volverme a la derecha ni a la izquierda. Tú me venderás comida para comer por dinero y me darás el agua para beber por dinero. Yo solo quiero pasar. Haz como los hijos de Esaf que viven en Seir y los Moabim que viven en Ar hicieron conmigo, hasta que cruce el Yarden a la tierra que Adonai nuestro Elohim nos está dando. Pero Sihón rey de Heshbón no nos quiso dejar pasar por su territorio, porque Adonai nuestro Elohim había endurecido su ruaj y lo hizo testarudo, para que lo pudiera entregar a ustedes, como es el caso hoy. Comentarios, hechos por su servidor. La salida de Israel fue en obediencia al mandato de Adonai. Israel sale en dirección al sur, rumbo al Mar Rojo, al sur de Kades Barnea y al sur de la tierra prometida. El Mar Rojo es probablemente una referencia a Etzion Geber. Después de su peregrinación de muchos días, o sea, 38 años, Adonai manda a Israel otra vez que marche hacia el norte, en dirección a la tierra prometida. La misma expresión que aparece en el B3 se usa en 1:6 para expresar la gracia divina que impulsa a Israel a marchar hacia la tierra de su herencia.
El tiempo que Israel peregrinó en el desierto fue suficiente para permitir la muerte de la primera generación de israelitas y motivar a la nueva generación a cruzar el Jordán y entrar en Canaán. Antes de empezar la jornada, Adonai instruye a Mosé a que evite una confrontación militar con los edomitas. Según la narrativa patriarcal, los edomitas eran los descendientes de Esaú y por lo tanto hermanos y coherederos con los descendientes de Jacob. Gen 25, 21, 26. Gen 27, 38, 40. Como descendientes de Isaac, el hijo de Abraham, los edomitas tenían el derecho de recibir una parte de la tierra como herencia, pero la tierra de los edomitas no era parte de la herencia de Israel. La tierra de los edomitas era la región al sur del Mar Muerto que ellos habían conquistado de los heveos, Deut 2, 12. La tierra de los edomitas también era conocida como Seir. El texto de Deuteronomio no habla de la delegación que Mosé envió a los edomitas para pedir permiso para que Israel pasara por el territorio de Edom, Num 20, 14, 22. Los edomitas no le permitieron a Israel pasar, y por esta razón Israel se alejó del territorio edomita, Num 20, 20, 21. Israel pasó por Edom y que los edomitas vendieron agua y comida. Israel tenía los medios económicos para comprar agua y comida de los edomitas porque Adonai había bendecido al pueblo de Israel. La declaración de que Adonai había prosperado abundantemente a Israel durante los 40 años de peregrinación sirve para afirmar la fidelidad de Elohim y para declarar que Adonai es la única fuente de bendición para Israel. Instrucción para el paso por Moab, Num 2, 8, 15. Israel no cruzó el territorio edomita porque rehusaron permitirle pasar por su tierra. Israel rodeó el territorio de Edom, pasando por las extremidades de sus fronteras, marchando hacia el desierto de Moab. Pero Adonai mandó a Mosé y al pueblo de Israel que no entrarán en confrontación militar contra los moabitas. Los moabitas también tenían un parentesco con Israel. En Gen 19, 30, 38, las hijas de Lot concibieron de su padre y sus hijos fueron Moab, progenitor de los moabitas y Ben-Amí, progenitor de los amonitas. Por esta razón Adonai había dado Ar como posesión a los moabitas. Ar es el nombre de la ciudad que servía de capital del país y el nombre de la ciudad se usa en Deuteronomio para designar a la nación. La ciudad de Ar estaba localizada en el valle, al sur del río Arnón, Num 21, 28. La declaración parentética provee información histórica sobre los habitantes aborígenes de Edom y Moab. Los semitas fueron los primeros habitantes de la tierra de Moab. Eran tan altos como los anaquitas, sobre los anaquitas. Emitas era el nombre que los moabitas daban a los refaitas. Los refaitas no eran un grupo étnico, pero el nombre se refiere a un grupo que vivía en Canaán en el pasado lejano. Los israelitas creían que los refaitas eran gigantes. Los horios habitaban en el área del monte Seir, antes que la región fuera ocupada por los edomitas, Gen 14, 6. El origen de los horios es desconocido. Es posible identificarlos con los hurritas, un pueblo que vivía en Mesopotamia, en el área del río Éufrates. Fue escrito desde la perspectiva histórica. La conquista de los horios por los hijos de Esaú con la conquista de Canaán por los hijos de Israel. A Israel le fue dada la orden de cruzar el Sered. La orden fue dado por Mosé a Israel. Pero es preferible entender esta orden como una continuación de, donde Adonai da el mandato. El arroyo Sered era la frontera natural entre Edom y Moab. Al cruzar el Sered la peregrinación de Israel en el desierto llegaba a su etapa final. El cruce del arroyo también marcó un nuevo principio en la historia de Israel. Después de su salida del monte Sinaí y con los 38 años de viaje Israel había completado 40 años en el desierto, o sea, una generación. La generación de hombres de guerra fue aquella que se rebeló e intentó entrar en la tierra de Canaán sin la bendición de Adonai, Gen 1, 26, 34. La generación de israelitas que salió de Egipto fue condenada a perecer fuera de la tierra prometida. Con esto se cumplió la promesa hecha por Adonai en Num 14, 23, de que ninguno de ellos vería la tierra que había sido prometida a los patriarcas. La mano de Adonai es una expresión usada para describir la acción divina de traer plagas y pestilencia contra un pueblo rebelde.
Adonai había decidido destruir la generación rebelde por pestilencia, Num 14, 11, 12, pero por la intercesión de Mosé Adonai preservó la vida del pueblo, aun cuando ellos fueron condenados a perecer en el desierto. Aguardando. El B16 comenta que cuando murieron todos los hombres de guerra, Elohim les habló, diciendo que ya era tiempo de avanzar en la marcha hacia la tierra que Elohim les había prometido. Es triste pensar que perdieron 38 años aguardando hasta que murieran todos los que tenían temor de entrar y conquistar la tierra. A veces Elohim tiene que obligarnos a aguardar, porque no estamos listos para seguir sus instrucciones y avanzar en lo que nos espera. Consagrémonos y preparémonos para cumplir con sus mandatos. Instrucción para el paso por Amón, Num 2, 16, 25. Después de la muerte de la generación de israelitas que había salido de Egipto, se mandó al pueblo que pasara por el territorio de los moabitas y empezara a conquistar la tierra prometida. Después de pasar por la frontera de los moabitas, los israelitas llegaron cerca del territorio ocupado por los amonitas. Así como Adonai había instruido a Israel acerca de los edomitas y de los moabitas, ahora Adonai instruye al pueblo que no confronte a los hijos de Amón. Los amonitas eran otro pueblo que descendió de Lot, Gen 19, 30, 38. Por esta razón Adonai no permitió que el pueblo de Israel atacara a los amonitas. Los amonitas se establecieron en Transjordania, entre los ríos Jaboc al norte y Arnón al sur. Cuando los amonitas conquistaron la tierra, expulsaron a los somsomeos, habitantes originales del país, así como informa la declaración parentética de los BB. 20, 23. Este paréntesis identifica a la población aborigen de la tierra. Somsomeos era el nombre que los amonitas daban a los refaitas. Estos han sido identificados con los susitas de Gen 14, 5. Fue Adonai quien conquistó a los somsomeos y dio la tierra a los amonitas como herencia. Los amonitas conquistaron a los somsomeos así como los hijos de Esaú habían conquistado a los horeos. Acerca de los horeos, los caftoreos eran un pueblo procedente de Creta, el mismo lugar de donde vinieron los filisteos, Gen 10, 14. Los filisteos vinieron de Caftor. Los sabeos habitaron en Canaán, cerca de Gaza. Los caftoreos conquistaron a los sabeos y tomaron posesión de sus tierras. Los sabeos vivieron entre los filisteos y fue una de las naciones que no fue conquistada por Israel en los días de Josué, Jos 13, 3. Aun cuando Adonai no había permitido que Israel confrontara a los edomitas, moabitas y amonitas, él permitió al ejército de Israel confrontar a Sejón, rey de los amorreos y conquistar su tierra. La conquista de Hesbón, la ciudad capital de los amorreos, fue el inicio de la conquista de la tierra prometida. A pesar de que la tierra que Adonai había prometido a los patriarcas estaba al lado occidental del Jordán, el B24 incluye el territorio de los amorreos, localizado al lado oriental del río Jordán como parte de la tierra de la promesa. En el inicio de la jornada de Israel, Adonai había entregado a los amorreos en manos de Israel. Pero, por causa de la desobediencia del pueblo, los amorreos derrotaron a los israelitas y los persiguieron desde Seir hasta Horma, Jos 1, 44. Ahora, la nueva generación de israelitas, la generación obediente, conquistaría a los amorreos. Sejón y los amorreos se habían establecido en el territorio que más tarde fue conocido como Galaad. Los amorreos conquistaron Hesbón de los moabitas antes de la entrada de Israel en Transjordania, Num 21, 25, 26. Adonai asegura al pueblo que desde aquel día él infundiría el terror de Israel en el corazón de los pueblos de la tierra. Los pueblos debajo de todo el cielo es una expresión idiomática para indicar las naciones de Transjordania y de Canaán. El vocabulario del B25 aparece también en Ex 15, 14, 16. Es el vocabulario de la Guerra Santa, enfatizando la obra redentora de Adonai. Adonai, el Elohim de Israel, peleará por su pueblo. La importancia de la obediencia 1. Elohim instruyó a los israelitas a pasar por la tierra de Seir y Moab sin contender con los habitantes. Pero cuando llega a Sejón, rey de Hesbón, les instruye a pelear. La obediencia a las instrucciones de Elohim nos capacita para emprender proezas más grandes en su obra. 2.
Elohim exige la nuestra obediencia en los aspectos minuciosos de nuestras vidas, tanto como en los pasos gigantescos. La obediencia en aspectos menores nos capacita para emprender las tareas mayores. El principio de la conquista, 2, 26, 3, 11 a Israel derrota a Sejón, 2, 26, 37. Antes de cruzar la tierra de los amorreos, Mosé envió mensajeros a Sejón, desde Esbón, con una propuesta de paz. Mosé pidió permiso para transitar por el territorio amorreo bajo las mismas condiciones que Israel había establecido con los edomitas y los moabitas. El mensaje de paz, v. 26, es una invitación para establecer un tratado, Jos 9, 15. 28 representan los términos del tratado. Israel pasaría por el camino y pagaría por el agua y por la comida. El camino era el famoso camino del rey, Num 21, 22, la ruta principal de norte a sur en Transjordania que se extendía desde Esión-Geber hasta Damasco en el norte. Los edomitas y los moabitas no habían permitido el tránsito a Israel por el camino real, pero no hicieron ningún esfuerzo militar para impedir el avance del pueblo de Israel. Pero Sejón rehusó aceptar la invitación de hacer un tratado de paz con Israel. Reunió su ejército y salió al encuentro de Israel para hacer guerra contra ellos. Como el faraón del Éxodo, Sejón endureció su corazón. Según la manera de pensar del pueblo de Israel, Elohim había endurecido el corazón de Sejón. Pero hay que entender que Sejón, de su propia voluntad, había obstinado su corazón y no permitió a Israel cruzar su territorio. La dureza del corazón de Sejón ayudó a que Adonai estableciera sus propósitos eternos. Adonai había determinado entregar a Sejón y su territorio al pueblo de Israel. Elohim confirma la decisión y la actitud de Sejón. Por causa de la obstinación de Sejón, Elohim permitió que la tierra de los amorreos y todos sus habitantes fueran conquistados. El ganado de los amorreos y el despojo de las ciudades conquistadas fueron dados a Israel como botín de guerra. La batalla entre el ejército de Israel y las tropas de Sejón fue en Jaz, una ciudad entre Medeba y Dibón, Num 21, 30. Israel conquistó todas las ciudades del reino de Sejón, desde Aroer, una ciudad ubicada en la margen norte del río Arnón, hasta Galaad, en el norte, cerca del río Jaboc. No hubo ciudad que fuera demasiado fuerte para nosotros. Estas palabras marcan un fuerte contraste con el informe de los espías. Ellos creían que las ciudades de los cananeos eran grandes y fortificadas, cuyos muros llegaban hasta los cielos, Num 1, 28. Israel conquistó todas las ciudades de los amorreos, pero en obediencia a Adonai los israelitas no entraron en las ciudades de los amonitas. Kol Tuf todo lo bueno. Ros Mosé.